Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es un verdadero placer y honor, la verdad, el dirigirme hacia vosotros y hacia vosotras. Mi cargo, como bien veis, ahí está un poco mezclado lo que es a través de la organización agraria a la cual pertenezco, que es COAG Iniciativa Rural, que es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos a nivel estatal, igual que SASAJA o UPA, no sé si os sonará más. Y bueno, pues desde, como bien ha dicho, desde el día 15 de febrero del 2010, pues tomé el cargo de presidente del Comité Consultivo del Vino de la Unión Europea. 2 años antes estuve de vicepresidente, perdón, del propio Comité Consultivo, en representación de la parte productora. A nivel europeo, y bueno, también decirles una cosa, que aparte de todos los cargos y títulos que han nombrado y otros más que tengo, sobre todo hay una cosa que nunca se dice, más bien, porque yo tampoco la digo, pero es de lo que más orgulloso me siento. Soy viticultor, no tengo estudios universitarios y muchas veces es lo que extraña a mucha gente, de cómo llegar a ser presidente de un comité consultivo del vino de la Unión Europea, con lo que ello conlleva, puesto que allí están representados todos los países de la Unión Europea que tienen superficie y producción de viñedo, y yo me lo pregunto a mí mismo, cómo yo, con 33 años, el estar allí, el representar y ser la interlocución directa con la Comisión Europea y más pues, con lo que he vivido, es decir, una plena reforma de la OCM del vino y ahora pues la situación que estamos viviendo. Sí que me gustaría un poco explicarles la composición del propio Comité Consultivo del Vino de la Unión Europea. La presidencia ahora mismo la tiene la producción, que la represento yo. La vicepresidencia del propio Comité Consultivo la tiene la industria. Esta presidencia y vicepresidencia se va rotando 2 años, 2 años cada parte del sector, 2 años la industria, 2 años los productores, y de vicepresidente, que lo tiene también España, está Magí Raventós, que es el antiguo presidente de Codorniu, eso lo elige la Federación Española del Vino. También está, claro está, por parte de la Comisión Europea, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, está incluso los sindicatos de trabajadores, está por la parte de los productores, que es donde yo pertenezco, que es el COPA-COGECA. El COPA-COGECA es como una organización agraria a nivel europeo que engloba todas las organizaciones agrarias de cada país, de cada Estado miembro a nivel europeo, y es donde está COAG, está SAJA, está UPA, y está la Unión de Cooperativas por parte de España, está el comercio y está la industria, que ahí estaría la Federación Española del Vino, a través también de su propia organización a nivel europeo, que es el Comité Vinos, que son las siglas de CEV. Todo ello es un comité, como bien dice su palabra, es consultivo, y la Unión Europea, la Comisión, tiene por obligación hacer esa consulta al sector del vino cada vez que quiera coger y reformar la política agraria y la política vitivinícola. En este último caso, pues, tras la reforma del año 2008, fuimos un órgano de consulta, no de decisión, pero sí un órgano de consulta por parte de la Comisión. Luego la Comisión hizo lo que hizo. Por parte del COPA-COGECA, pues bueno, comentaros eso, que es la Vía Campesina también es otro movimiento a nivel europeo que se ha creado últimamente. Y en el COPA-COGECA, pues como os comentaba, están las cooperativas y están las organizaciones agrarias de todos los Estados miembros. Para hablarles un poco más, estos son los últimos datos que tenemos de potencial de producción a nivel europeo. Estamos hablando de 169 millones de hectolitros de vino y mosto, lo veis ahí en la parte de abajo,
y tenemos una reducción de una campaña con respecto a la campaña anterior de un 2,3%. Perdón, son 165 millones y medio. Lo veis ahí abajo. No sé si se ve bien la presentación. ¿Lo veis bien? Es que son las cifras un poco pequeñas. Lo he querido meter un poco para que veáis pues, todos los países, todos los Estados miembros que tienen producción de vino. Y si os dais cuenta, pues los más grandes está entre Italia, que este año ha tenido esa reducción de un 11%, llegando a 45 millones, algo más de 45 millones de hectolitros. Francia con 47 millones y medio, que ha tenido un 2% más, y los 40 millones que ha tenido España, que las últimas previsiones, porque es una de las cosas que también desde el propio Comité Consultivo del Vino estamos pidiendo tanto a la Unión Europea como a los Estados miembros, y es que no puede ser que estemos dudando a fechas de hoy en día de cuánta producción tenemos de vino y de mosto en España y en la Unión Europea, cuando las declaraciones de cosecha en las bodegas están hechas y presentadas por parte de las bodegas en el mes de diciembre. Resulta un poco ilógico, y más en formato electrónico, que se manda todo, pero bueno, la verdad es que eso ayudaría un poco más a planificar lo que es la campaña, ¿no? Y ahí tenéis también los distintos, las estimaciones, las producciones de vino, como son los vinos sin denominación de origen, los vinos con indicación geográfica protegida, como bien saben, ahora es vino de mesa, vamos, el vino de mesa es vino sin indicación geográfica, y los vinos con denominación de origen pasan a ser, o a englobarse todos dentro de los vinos con indicación geográfica protegida. Se ve que hay esa planificación un poco del destino de la producción según los Estados miembros, como veis. De todas formas, pasaré y dejaré la presentación para que lo tengáis a mano y de consulta. Esto es, de una forma más global, la producción de vino y mosto a nivel europeo con fecha de octubre del pasado año. Y es que vemos una bajada del potencial de producción, que son desde el año 2006-2007, fijaros la campaña donde hubo una grave crisis de precios y por ese aumento de la producción. En la campaña 2004-2005 fue una campaña bastante ruinosa y problemática por parte de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, y luego también hemos visto, y si os fijáis, en los 3 últimos años vamos a menos. Eso también es a causa, aparte de la climatología, que afecta, claro está, al sector del vino y al sector de la viña, pues también por el régimen de arranque, ayuda con prima, que se ha establecido en la última reforma de la OCM del vino, que ha habido esa reducción y ese arranque de 175.000 hectáreas en toda la Unión Europea, que ahora os explicaré un poco más hacia adelante. Estas son las superficies que tenemos, el inventario de las superficies vitícolas a nivel europeo. Estamos hablando de un total de 3.345.000 hectáreas, del cual, pues, bueno, la mayor parte de ellos son dentro de vinos de denominaciones de origen. Aquí está con la antigua reglamentación o nombre que se le daba antes, que ahora es vino con indicación geográfica protegida, y el vino de mesa, que es menor, pero vemos que tiene su gran peso, por ejemplo, en el caso de España y de Italia y de Francia, claro está. Sobre todo, si os dais cuenta, en el caso de Italia hay más de vino de mesa que de vino de indicación geográfica protegida. Seguimos siendo, pese al arranque que ha tenido un gran impacto a nivel español, seguimos siendo los que más superficie de viñedo tenemos, con ese algo más de 1 millón de hectáreas de la producción, en producción de la superficie de viñedo. Y junto con esa disminución de producción, lo que se está viendo
es que tenemos una grave crisis en el tema de precios. El tema de precios, que Francia, pues bueno, siempre ha estado por encima, más por esa producción de vinos dentro de lo que son las denominaciones de origen. La verdad es que los franceses están haciendo una gran lucha por ese mantenimiento de las denominaciones de origen a nivel europeo, y el seguir produciendo y el seguir protegiendo esas denominaciones de origen, que muchas veces son un inconveniente, perdonar la palabra, un pequeño estorbo a la hora de las negociaciones con países terceros, cuando se va a negociar con otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, a la hora de registrar, o China, a la hora de registrar las denominaciones de origen, suele ser un pequeño escollo, y ahora se quería reagrupar esa nomenclatura, esa definición, ese nombre de denominaciones de origen con un solo nombre o un solo título, pues un poco a nivel europeo. Se quería un poco englobar. Pero como os dais cuenta, pues España, la verdad es que no levantamos cabeza. No levantamos cabeza, estamos siempre ahí bajo mínimos, y siendo que somos los menores productores, pero sí que tenemos los precios más bajos. Incluso, vamos, de los 3 países más productores de toda la Unión Europea, estamos un poco por encima de los 2 euros en vinos tintos, cuando está Francia, que supera los 3,75, cosas así, ¿no? Pero ocurre igual con los vinos blancos. Con los vinos blancos también tenemos lo mismo, y es que al final no existe esa coordinación, digamos, de mercados dentro de lo que es la Unión Europea. Es decir, existe estas discordancias. Muchas veces se nos quejan allí dentro del propio comité consultivo, y es que, claro, tenemos esta falta de coordinación y esta falta de precios, de coordinación a la hora de nivelar precios dentro incluso de España, ¿no? Dependiendo de zonas de Rioja, que sí que ya se les han vuelto otra vez a niveles por debajo de los costes de producción que tienen algunos viticultores. Y la verdad es que, claro, en Francia existe un gran control, pero nosotros les exportamos bastante vino tanto a Italia como a Francia, que eso les perjudica luego a la hora de sus ventas, ¿no? Es decir, vienen aquí, lo compran, incluso muchas veces ni siquiera va el vino a Francia o a Italia, van directamente al puerto, uno de los mercados más grandes que tiene, por ejemplo, incluso Portugal, que es todo el mercado de Sudáfrica, y que directamente va al puerto el vino español allí y lo embotellan en Sudáfrica, es decir, ni siquiera lo tocan. Entonces eso es un poco lo que se está trabajando en esta línea dentro de la Unión Europea y dentro del Comité Consultivo. Y esta es la nueva OCM del vino, que ahí la verdad es que yo lo he centrado un poco en cuatro puntos, que se aprobó en el año 2008, coincidiendo un poco también con la crisis. Como hemos visto, a partir del año 2008 hemos tenido esa baja de precios también que veíamos anteriormente. A ver si soy capaz de coger y devolver. Si os dais cuenta, en el año 2008, que es casi donde están los picos más altos, que es la última campaña con la anterior OCM del vino, con medidas de mercado, en cuanto se eliminaron, los precios cayeron. Ya no había esa presión hacia el mercado era el cual iba a dirigir las ventas de vino, y se eliminó el sistema de almacenamiento. La anterior OCM del vino, no sé si tenéis conocimiento de ella, pero tenían unas medidas de mercado, financiadas todas por la Unión Europea, en las cuales se financiaba el sistema de almacenamiento, es decir, se le daba una prima a las cooperativas y a las bodegas por graduar la salida al mercado de la producción de vino y de mosto, por hectolitro y por día y por mes. Eso se ha acabado. Existía también una destilación de alcohol de uso de boca, financiada totalmente, gran parte de ella por la Unión Europea, es decir, de las 414 pelas que valía el hectogrado de vino que iba para esa destilación, 300 ponía la Unión Europea.
del propio bolsillo. Y entonces, digamos que al haber ese precio fijado ya para ese vino, aquí en Castilla-La Mancha había cooperativas que más del 50%, por ejemplo, de su producción la destinaban a alcohol de uso de boca, para crear los brandis y los coñac. Eso se acabó, pero sí que marcaba un precio mínimo por el cual poder coger y salir el vino al mercado, es decir, no había, la mayor parte de las veces, a no ser que los alcoholeros también presionaran y dijeran, mira, basta, no quiero más alcohol porque no tengo tanto mercado, sí que teníamos un precio de referencia para salir al mercado. Eso también se eliminó. Las restituciones a la exportación, que también se eliminaron, y sobre todo también lo que son las prestaciones vínicas, que también era otra medida de la anterior OCM del vino, que son la destilación de los subproductos, de orujos y de lías, que eso también lo financiaba la Unión Europea íntegramente y también había un precio de referencia, todo eso se lo cargaron. Es decir, medidas de mercado, medidas de regulación de mercado de un sector vitivinícola, que eso se eliminó. Y como os decía, ahora ¿con qué nos han dejado? Pues un sistema de arranque. El sistema de arranque son 175.000 hectáreas, con la anterior comisaria Marianne Fisselboel lo tachaba así. Nosotros, cuando se nos planteó dentro del Comité Consultivo del Vino, la primera propuesta fueron un arranque de 400.000 hectáreas que suponía 2.600 millones de euros. Era la primera propuesta que hizo por parte de la Comisión, lo cual, pues, viticultores, entenderlo, viticultores jóvenes, queríamos que la mayor parte de ese presupuesto de la OCM del vino no se fuera a gente que se fuera a marchar. Porque al final, en un mercado globalizado como se pretendía y como se ha pretendido y como se ha hecho dar, donde no existen fronteras, es decir, donde nos pueden traer todo el vino, ¿de qué nos sirve eliminar aquí vino? ¿Quién impide de que puedan traer de Argentina o de Chile y hacernos la competencia aquí? Es decir, es como eliminar tú aquí tu producción para que te lo traigan de fuera. Es decir, si tuviera esa repercusión, digamos, de eliminar excedentes de vino para que los precios suban, bien, pero si no tengo fronteras y pueden traerme lo que sea, pues al final no me sirve de nada. Y al final se quedó en una propuesta de 175.000 hectáreas con un presupuesto, si mal no creo recordar, que son unos 400 y pico millones de euros. Ahora mismo no me acuerdo de la cantidad exacta. Como os decía, la anterior comisaria de la Unión Europea, Marianne Fisselboel, en materia de agricultura lo decía que era una medida social, una medida de carácter social. Frente a esa liberalización del sector y frente a esa globalización, era para que aquel viticultor que no se considerara competitivo se marchara del sector con algo de dinero en el bolsillo antes de irse obligado y sin ningún tipo de compensación económica por ese abandono. Es duro oír esto, pero realmente eran palabras textuales de esta buena mujer que era danesa. Y que es danesa, vamos, sigue viviendo, pero allí no. Yo he puesto aquí que los arranques que afecta pues, a los viticultores, ¿no? Hemos visto cómo ese potencial de producción ha bajado, aparte de la climatología, que habrá hecho sus efectos, pero realmente ha bajado y hemos visto cómo los precios pues, no han levantado cabeza, es decir, ¿qué está pasando?, ¿no? Y que también han afectado pues, a la viabilidad de cooperativas y bodegas. Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en muchas cooperativas, no sé si sois de pueblos de producción de uva o de vino, me imagino que sí, de por aquí de la zona, estamos viendo cómo muchas de las cooperativas, muchos socios han marchado por este arranque con prima y al final se han hecho unas inversiones pensando en un potencial de producción, en unos ingresos de uva, y ahora ya no están. Es decir, al final se ven perjudicadas esas cooperativas y bodegas que contaban con un potencial de producción que ahora mismo ya no lo tienen. Y luego también otra cosa ilógica con respecto a los arranques, con respecto al potencial de producción, es la liberalización de plantaciones.
en esta OCM del vino está proyectado, que no lo he puesto ahí, está previsto que a partir del día 1 de enero del año 2015 se liberen las plantaciones. Cualquiera pueda plantar viñedo. Antes no. Antes y ahora mismo no. Es decir, cualquier viticultor o cualquier persona que quiera plantar viñedo tiene que comprar derechos a otra persona que ya los tenga para poder plantar. En el año 2015 se liberaliza. ¿Qué va a provocar eso? Pues lo primero, una pérdida de patrimonio, es decir, a mucha gente, ahora mismo una hectárea de derechos aquí en Castilla-La Mancha, estamos hablando que estará en torno, ahora más baratos por la crisis que estamos viviendo, en torno a los 1.800 euros, pero se han llegado a pagar incluso los 3.000. Pero es que en Rioja ha habido gente que ha pagado 9.000 euros por una hectárea de derechos para poder plantar viña. Y eso se elimina, es decir, ahí hay una pérdida de patrimonio y por un lado no se entiende tampoco que se arranque para intentar igualar lo que es el potencial, los excedentes, eliminar excedentes para que exista un mejor funcionamiento dentro del sector del vino y por otro lado usted me lo liberaliza. Es decir, ¿sobra vino o falta vino? Dígamelo usted. Si usted dice que falta, aquí hay que ser competitivos, pues dígame usted la realidad de los precios y la situación económica que está viviendo el propio sector. Y si sobra, entonces usted ¿por qué lo liberaliza? Aquí hace falta un control, es decir, esto todos sabemos de lo que estamos hablando. Un viñedo no es, digamos, un cultivo que se planta hoy y se arranca mañana y al otro año se puede volver a plantar. Necesita una estabilidad que yo creo que es necesaria para poder trabajar. Se desarrollan también los programas de apoyo nacionales, que son una serie de medidas que se adaptan y que ahora los veremos un poco más adelante. Entre ellas está la vendimia en verde, está la reestructuración y reconversión del viñedo, está la inclusión del pago único, es decir, ayuda por hectárea a los viticultores, está la destilación de sus productos, está también la promoción, etcétera, ¿no? Pero como os decía, se eliminan las medidas de mercado. Y yo ahí pregunto si el mercado es capaz de regular, según estamos viendo en todos los sectores, incluso la propia crisis que estamos viviendo económica no es capaz de regular, de dar estabilidad y sobre todo de dar rentabilidad al propio sector. Por mi parte y como viticultor, no como presidente del comité consultivo, puesto que estoy representando aquí también a la industria, yo creo que no. Y la promoción, una oportunidad, yo creo que es la primera vez que realmente se va a financiar una promoción del vino dentro de una normativa de la OCM del vino, pero que tiene un poco su rara lógica, es decir, se financia una promoción pero para países terceros. Dentro de la Unión Europea nada, no se puede financiar. Es decir, a la Unión Europea, no sé, el 70% de las ventas de nuestro vino, incluso de España, son dentro de la Unión Europea. Tenemos países grandes consumidores de vino como es Inglaterra, el Reino Unido, etcétera, ¿no? Los países nórdicos. Y sin embargo, dentro de la Unión Europea, nada, no se puede hacer promoción del vino. Yo mi pregunta, y yo creo que una de las razones por las cuales se ha creado este máster es para dar esta oportunidad a las cooperativas y bodegas, porque yo creo que ahora mismo, quitando a unas cuantas, no están preparadas, y yo creo que lo suyo es también aglutinar a cooperativas, que a lo mejor individualmente es inviable el preparar ese proyecto de ventas, pero yo creo que de una forma de aglutinando, pues de crear esa estructura comercial que ahora mismo no la tienen, pues pudiera funcionar para el día de mañana. Esto es en cuanto a las superficies, ¿no?, que ha habido aquí en España, que yo achaco pues, bueno, pues a la mala situación de los mercados y a la ausencia de esas medidas de intervención pues, que genera ese abandono. Como vemos, hay más solicitudes que concesiones. El primer año se solicitaron casi 100.000 hectáreas,
casi un 10% de la superficie de viñedo que teníamos aquí en España, en esa primera campaña de aplicación, la campaña 2008-2009, y al final, por reparto presupuestario de esas 175.000 hectáreas de toda la Unión Europea que les comentaba, pues solamente llegaron a España 60.600, de las cuales pues más del 50% vinieron aquí a esta región, a Castilla-La Mancha. Y, perdón, va por años, sí, fueron 43.535, perdón se me ha ido. Y fueron 43.535 las que se concedieron, y el segundo año se solicitaron 60.600 y se concedieron la mitad, 30.376. En total, ahora mismo llevamos 73.911 y falta un tercer año, es decir, lo que se va a empezar a enviar ya las cartas de concesión de las ayudas del arranque de viñedo, que para este año, lo traía por aquí, ya se ha hecho el reparto por Estados miembros, y les puedo comentar que para esta nueva campaña se ha aprobado pues, un montante de 127 millones de euros y está previsto pues, para unas 28.500 hectáreas, ¿vale?, para abandono que se ha pedido para la Unión Europea. Se ha superado, es decir, aquí tengo una nota que dice que de acuerdo con los cálculos de la Comisión Europea, España recibirá en el marco de la actual campaña 2010-2011 un montante de 127 millones de euros para arranque de viñedo, y con esa partida se podrá actuar sobre una superficie de unas 28.500 hectáreas, dado que las solicitudes para abandono presentadas en la Unión Europea han superado con creces el presupuesto disponible. Solo se ha aceptado el 59,5% del montante solicitado. Y es la última campaña, es decir, habrá muchos viticultores que, debido a la situación, pues la verdad es que arranque incluso sin prima. Existe ese abandono. Estamos ante un sector muy envejecido. Todos sabemos y vemos la realidad de la agricultura, y sobre todo frente a esta situación, pues la verdad es que el abandono va a seguir hacia adelante. Y vemos cómo en estos últimos años ha bajado, tenemos ahora mismo poco más de 1 millón de hectáreas, incluso pues bajarán aún más, y vemos cómo la escalada de la superficie de viñedo pues ha ido bajando en estos años. Estos son los programas... vale, de acuerdo, gracias. Estos son los programas de apoyo nacional del vino. En la primera parte tenéis lo que es el pago único, esa ayuda que se da dentro de la nueva OCM del vino, que la ha utilizado España y Luxemburgo. Eso es ayuda directa que va únicamente y exclusivamente a aquellos productores que destinaban producción para el vino para alcohol de uso de boca y para mosto. Luego tenemos en la segunda línea el presupuesto destinado a promoción. Vemos cómo España tiene, esto es para la campaña pasada, ¿vale? Esto es para la campaña del año 2010, el programa de apoyo nacional. Vemos los 32 millones de euros, pero vemos también cómo Francia destina 50 millones de euros, Italia 35 millones de euros para promoción de sus vinos fuera de la Unión Europea. La tercera es para otra de las líneas a financiar, que es la reestructuración y reconversión del viñedo, de los cuales hay una partida para proyectos de la antigua OCM del vino. La vendimia en verde, que son esos 30.000 euros que solamente la está aplicando Italia. La vendimia en verde es eliminar uva antes nada más florecida, es decir, nada más cuajada la uva, se corta
y al suelo, ¿vale? Es una medida difícil de controlar, por lo menos aquí, y nosotros, vamos, como organización agraria sí que hemos visto conveniente pues eliminar la uva antes de producir la uva, elaborar un vino y luego destilarlo. Si la campaña va mal, yo creo que es mejor eliminarla antes de que salga al mercado y presione hacia abajo el mercado, pues eliminarlo y que eso no salga. Luego tenemos también el capítulo de medidas para las cooperativas, es decir, el capítulo de inversiones, y lo que es también la medida de subproductos, que es otra de las medidas que también entran dentro, y la destilación de alcohol de uso de boca, que son esos 123 millones de euros que la mayoría de ellos han venido aquí a esta región, a Castilla-La Mancha. Los 31.800 es lo que se ha gastado el gobierno a la hora de coger y de destilar las prestaciones vínicas. Y la línea total de abajo, y hablarles también de la destilación de crisis, que también se recoge dentro de los programas de apoyo nacional. Total estamos hablando de 1.023 millones de euros para estos programas de apoyo nacional, y España tuvo en el año pasado pues 284 millones de euros para su programa de apoyo nacional al sector del vino. Como veis, hay países que utilizan algunas medidas y otras no. De todas formas, sé que no se ve, pero bueno, como vais a tener la presentación a vuestra disposición, era solamente comentarlo un poco. Y esto es lo que se va a dedicar, pues, dentro de cada medida, como es promoción, pago único, reestructuración y reconversión del viñedo, vendimia en verde, fondos mutuales, medidas de inversiones, destilación de subproductos, destilación de alcohol de uso de boca, destilación de crisis. Es el dinero que se va a gastar en total en todos los países de los Estados miembros. Vemos que la medida de reestructuración y reconversión del viñedo es la que más se va a llevar de presupuesto total en todos los Estados miembros, con un 34% de los fondos destinados a la OCM del vino. Y es que aparte de la nueva OCM del vino, también el sector se enfrenta pues a un nuevo escenario del sector. Esto es el consumo de vino en España, y la verdad es que somos uno de los países que menos consumo tienen, y aquí nos estiran un poco de las orejas. Ahora mismo somos uno de los grandes países productores, pero de los que menos consumimos, y sobre todo debido pues a la crisis económica, como hemos visto, se mantiene o incluso crece en los hogares, pero sí que disminuye lo que es el consumo en los hoteles y restaurantes. Eso lo vemos realmente pues desde el año 2008, ¿no? Desde que se declaró esta grave crisis económica que estamos viviendo. Pero sin embargo, a nivel de los hogares sí que se mantiene. Pero de todas formas es una lástima, la verdad, el consumo que tenemos en nuestro país. Y otro de los grandes escollos a los cuales se encuentra el sector del vino es cómo está estructurado el sector del vino. Les comentaba que tenemos alrededor de ese 1 millón de hectáreas, con más de 375.000 declaraciones de producción, es decir, más de 375.000 viticultores, con una producción alrededor de 40 millones de hectolitros, que la producción la tiene el 58% de esta producción la tienen las cooperativas, y el 42% están en manos de las bodegas. Se viene haciendo unos 4 millones de hectolitros de mosto, unos 4 millones también de producción de vino que va para alcohol de uso de boca, que eso sale fuera del sector. Total nos quedamos entre 29 y 32 millones de hectolitros de vino para poner en el mercado. Pasamos a la comercialización. Aquí está el gran cambio. Pasamos de tener el 58% de la producción de vino en nuestro país
en manos de cooperativas pasamos a que solamente comercializan el 10% de la producción las cooperativas. El otro 90% está en manos de las bodegas, está en manos de la industria. Esa comercialización, hablamos de ese mercado interior de los 12 millones de hectolitros que estamos hablando de ese consumo interior, el cual va pues, a lo que es la alimentación, el 58%, y a través de la distribución, es decir, a través de lo que es la restauración, el 42% restante. Eso al consumidor, una exportación de entre 15, 17 millones de hectolitros que salen fuera de nuestras fronteras y a través de los importadores hacia la alimentación y la restauración y para llegar al consumidor. La verdad es que lo que sí que les quería comentar un poco es el gran embudo que está viviendo el sector del vino por parte de la distribución, que es la que está marcando los precios, y eso está pasando en todos los sectores agrarios y ganaderos, a nivel europeo y a nivel mundial. El monopolio, que es hacia donde nos han dirigido al final a hacer las compras, en 4 grandes supermercados, ¿no? Y esta presión la está viviendo todo el sector. Ahora mismo uno de los temas que se está trabajando, no sé si lo habréis oído, a nivel europeo de cara al futuro de la reforma de la política agraria comunitaria para el nuevo periodo 2013-2020, es el análisis de la cadena de valor, es decir, quién se está llevando y quién está presionando, es decir, hace falta analizar esa relación que hay entre todos los eslabones de la cadena, desde el que produce hasta el que consume. ¿Quién se está llevando esos márgenes comerciales tan abusivos que muchas veces los viticultores echamos digamos la culpa a la industria, pero la industria está ahora también en manos de esta gran distribución que es la que se ha hecho con el mercado, ¿no? Y sobre todo yo me hago también esta pregunta: ¿qué viticultura queremos? Y muchas veces cuando voy a dar unas charlas también a los propios viticultores, a los propios del sector, pues yo les hago esta pregunta. Yo creo que es necesario esa diversificación de la producción a nivel europeo y incluso a nivel nacional, que yo creo que se trata y pasa por mantener ese mercado de alcohol de uso de boca, ese mercado de esos 4 millones de hectolitros que salen de vino del sector para ese mercado de alcohol, esos 5 millones también de hectolitros de mosto que salen también, que se diversifica y que dejan de hacer presión, y mantener, claro está, pues los vinos de denominación de origen, los vinos de mesa, los vinos de indicación geográfica, los graneles, embotellados, etcétera, ¿no? Pero para ello hace falta mejorar esas relaciones a lo largo de toda la cadena. Yo creo que para ello los viticultores deben saber las necesidades del mercado, las necesidades de su bodega, de su cooperativa, para que le diga lo que yo necesito. Esto se acabó, el coger y producir yo a mi bola y luego llevarle la uva a la cooperativa, a la bodega, y que me la acepten, que para eso soy socio y que para eso yo aquí soy, pago mis impuestos, ¿no? Pero hace falta mejorar esas relaciones entre todos los eslabones para que el sector realmente funcione. Y esto es lo que os comentaba antes, es decir, los 15 millones de hectolitros de las exportaciones, el mercado interior en 12 millones de hectolitros, los 1,8 que salen de los subproductos. Incluso hemos llegado, fijaros, en el capítulo de alcohol de uso de boca, hemos llegado incluso a los 6,7 y 6,9 millones de hectolitros de destilación, y sobre todo el mosto, que está en torno a los 4 o 5 millones de hectolitros. Yo creo que esto hace falta mantenerlo para realmente homogeneizar y dar una estabilidad a lo que es el sector del vino. Y mejoras en la estructura del sector, que como no, lo que hace falta es coger y saber de los propios viticultores qué es lo que pide el consumidor, y sobre todo también que conozcan cómo funciona realmente el sector del vino a nivel europeo. Hay una gran diferencia, y seguramente que os lo habrán comentado gente que lo conoce en realidad.
Nosotros tenemos una viticultura a nivel europeo basado pues, en más de muchísimos viticultores, explotaciones pequeñas a nivel europeo, que hemos apostado por esas denominaciones de origen que tanto incomoda pues, algunos países como son Chile, como es Argentina, como es Australia, que son grandes exportadores de vino, y que nada se tienen en qué parecer, por ejemplo, a las grandes industrias, ¿no?, que hay en esos países. Al final el sector, por ejemplo, del vino en Australia son 10 grandes grupos industriales que tienen el viñedo y que tienen también el mercado. Vamos a ser capaces de imitarlos a consecuencia de cargarnos todo un sector, incluso de su importancia, que por ejemplo en Castilla-La Mancha tenemos, yo siempre lo digo, la poca o mucha industria que hay en nuestra región, pues al final son las cooperativas que hay en nuestros pueblos, ¿no? Y al final eso pues tampoco es plan de cargárselo y de no fijar esa población en el medio rural. Por lo tanto, yo creo que conviene un poco reflexionar. A lo mejor esto no suena, no sé si lo conocéis, el programa Wine in Moderation, que es a nivel europeo, es un programa que se ha diseñado, que participa tanto la industria como el sector productor, y es una herramienta que nos deja hacer promoción del vino, pero siempre anunciando el consumo moderado del vino. Y la verdad es que nosotros, como productores, y yo creo que a cualquier persona que le guste el vino es para saborearlo y disfrutarlo, no para coger y emborracharse, aunque todos hemos hecho, aunque lo estén grabando, el tema del calimocho, con el vino de cartón, pero realmente yo creo que es para disfrutarlo y apreciarlo, y es una bebida y es un alimento. Incluso tenemos ahora mismo la suerte que se ha incluido dentro de la dieta mediterránea, de ponerlo en valor, y yo creo que es un sector que tiene futuro, pero hace falta mejorar esa estructura del propio sector. Y entre este proyecto pues también está la OIV, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, está la AREF, que es el Comité de las Regiones del Vino a nivel europeo. Es decir, hay muchísimos organismos que funcionan y que trabajan por un sector que tiene una gran importancia a nivel europeo. Bueno, pues después de haberme aguantado este sermón, estoy a vuestra disposición. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, estoy a vuestra disposición. ¿No? ¿No se atreve nadie? ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta. Las tendencias que hay, como has comentado, en el arranque, que la población disminuya. ¿No se prevé de que otros sectores de la población que se han quedado en el tema de paro y todo lo demás puedan pasar al sector agrícola y con eso se reactiva otra vez el tema de las producciones? La verdad es que este año, ya hablo como organización agraria, sí que hemos visto un incremento de lo que son sabéis que hay unas ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, es decir, aquellas personas que tienen menos de 40 años, hay un plan que se le ayuda con unos fondos a nivel europeo que se financian, ¿no? Y hay ese incremento, sí que es cierto. Lo único que pasa es que también da miedo la situación, que pese a que hay esa crisis económica y hay esa crisis de falta de trabajo, pero también está el miedo de esa falta de estabilidad y de rentabilidad. Es decir, sonará chiste, pero yo le di un sofoco muy grande a mi padre cuando le dije que me iba a meter a la agricultura. Me dijo, dice, tú estás tonto, tú no sabes lo que has hecho, muchacho. Y al final, pues bueno, no sabíamos realmente que iba a terminar por allí, por Bruselas, de vez en cuando, y ni dirigiendo esto, pero vamos, de lo que más orgulloso me siento, y tengo una explotación de verdad de 40 hectáreas ahí en Corral de Almaguer, no sé si lo conoceréis, la zona. Lo tengo la mayor parte de ello en espaldera, lo voy a terminar de poner en espaldera ahora. Yo creo que el ahorro también de costes de producción también es muy importante. Para ello, la mano de obra, la verdad es que al final es lo que más cuesta a la hora de producir. No es lo mismo
pese a que estás todo el año liado en una parcela de espaldera con podar, bajar los alambres, subir los alambres, tratamientos, etcétera, pero ahora mismo pues una espaldera de Airén te puede costar lo que es la recolección, hablando de las antiguas pesetas, 2 pelas en kilo. Con una vendimiadora mecánica, de la otra forma te vas a 11. Si las uvas te las pagan a unas 25 pesetas, se te va casi el tercio, por no decir algo más, vamos, algo más, casi el 50% en mano de obra simplemente de la recolección. Y luego otra de las cosas que, por ejemplo, hablando en mi caso, que también he querido mejorar, es a la hora de una espaldera, pues la mayoría son de regadío, ¿no? Y yo lo que he hecho ha sido poner placas solares, porque ya todos sabemos al precio de cómo está el gasóleo, para aprovechar una energía renovable y poder ahorrar esos costes, ¿no? Que haces esa inversión, te la financian porque es una energía renovable y te olvidas de esos costes de producción a largo plazo. Y yo creo que es un poco el camino. Pero vuelvo a insistir que si no se vuelven a instaurar o se vuelve a controlar en cierta medida el mercado, como viticultor lo digo, puesto que la industria, pues viva la libertad de mercados, lo digo como viticultor, realmente pues yo creo que el sector del vino, pues no creo que haya ese resurgir. Sí, tú querías preguntar. Como existe aquí el IPEX, a nivel nacional el ICEX, ¿existe algún tipo de organismo, institución europea? No. No, a nivel, para ayudar a lo que es la exportación a nivel europeo, no. No, existen líneas de promoción, de hecho ahora se está haciendo, pero es a través de la propia Federación Española del Vino, y están buscando el apoyo tanto de Francia como de Portugal de hacer un proyecto en común para la promoción de vino dentro de la Unión Europea. Pero fuera del capítulo de lo que son de lo que es la OCM del vino, y avisando, pues bueno, pues que el consumo del vino, pues que daña la salud, que es decir, un poco tienes que decir lo malo que es para que te dejen de decir un poco de bueno. que yo no sé la verdad si tiene su lógica, pero bueno, la verdad es que incluso con el tema del etiquetado nos está pasando lo mismo, que es otra de las cosas. Coges un vino y ya entre los sulfitos, ahora nos van a obligar a etiquetar la albumina, la caseína, ves el logotipo de la mujer embarazada con la señal de prohibido. Pues mire usted, si es que si nos ponemos a etiquetar, al final una persona que no conozca lo que es el vino va a decir, pero bueno, si esto tiene que ser un poco más que veneno. Porque al final, con tanto señal de prohibido, yo qué sé lo que son los sulfitos como consumidor, o la albumina o la caseína, que son al final alérgenos, es decir, que está bien para las personas que tengan, pero entre la mujer embarazada, los niños, etcétera, vamos a terminar convirtiéndole en una cosa bastante rara, ¿no? Una botella. Y otra pregunta. A nivel personal, ¿es tanto la calidad lo que nos diferencia de Italia a Francia, la marca, que ellos llegaron primero al mercado exterior, a la hora de exportar? A la hora de exportar, al final yo creo una cosa, y es lo que os comentaba antes. ¿Qué no hacemos nosotros para que cojan, por ejemplo, los portugueses, compren vino en nuestra zona, se lo lleven al puerto de Cádiz y lo manden para Sudáfrica? Es decir, vino nuestro, que está producido aquí, que ni siquiera lo embotellan. Ahora mismo, dentro del Observatorio Español de Mercados del Vino, que me parece que tenéis alguna ponencia de Rafael del Rey, también en el programa, queremos analizar qué hace realmente Francia e Italia con nuestros vinos a granel. Porque se lo llevan allí, lo embotellan allí, le ponen la variedad y la añada, que ahora mismo está permitido ponérselo a un vino de mesa,
¿Y qué hacen con él? ¿Qué valor añadido se llevan? ¿Dónde mandan ese vino? ¿Y qué no estamos haciendo nosotros? Es decir, es mi gran pregunta, porque los costes de producción y de elaboración los tenemos aquí en España. Entonces yo creo que es la gran tarea y la gran lucha, ¿no?, de coger y de hacerlo. Porque al final yo creo que también conviene mejorar esa imagen. Nosotros hicimos, y hay un estudio dentro del observatorio que detallaba un poco lo que tarda un consumidor inglés en comprar una botella de vino. Nada. Llega, busca país, variedad, para controlar el año, la añada, bueno, la variedad para comprobar el tipo de vino, la añada para que sea vino del año, pum, me lo llevo fuera. No tienen ese gran conocimiento y yo creo que es un tema pues a coger y hacer esa promoción, ¿no?, del consumo. Sí. Un poco en relación con lo que estás diciendo, esos 127 millones que se están utilizando para el arranque de viñedo, ¿no se puede hacer un nuevo plan estratégico de promoción exterior o una nueva OCM que controle un poco, regule más el tema del arranque, de producir más vino y mejor, y a lo mejor con esos 127 millones de euros de arranque no se puede hacer otra alternativa? Yo es una de las cosas que la verdad es que incluso me busqué a gente en contra, es decir, tú llegas aquí a un pueblo donde hay mucha gente mayor. En mi pueblo, por ejemplo, se han arrancado unas 1.200 hectáreas, más que en algunas comunidades autónomas de España. Han sido 238 viticultores, socios de la cooperativa, que se han ido a su casa. 238. En un pueblo que tiene 15.000 hectáreas de viñedo. Y la verdad es que tú llegas y dices que te has puesto en contra de que fueran, en vez de las 175.000, que fueran las 400.000 y 2.600 millones de euros, y vamos, pero es por eso, es por esa falta de relevo generacional. Pero es que yo estoy en contra, es decir, tengo 33 años, tengo 40 hectáreas de viñedo y quiero intentar vivir de esto. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que más es el tema de apoyar la promoción, el tema de dar esa estabilidad y de mejorar. Yo no sé si sobrará vino o faltará, porque al final lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo, y hace poco en estas Navidades se lo decía un medio de comunicación, ¿sobra vino o falta vino? No, es que mire usted, la medida de almacenamiento ya no está, y esto pasa igual que si nos ponen una gran superficie enfrente de casa. ¿Qué hacemos? Que en vez de comprar el pack de 6 botellas de leche, como hay estos altibajos en los mercados del vino, ¿para qué me voy a comprar las 6 botellas si puedo ir comprándome una a una, si el día de mañana me va a bajar o me va a estar más barato? Es decir, no me la juego. Y esa presión, esa volatilidad que da el mercado, es al final lo que está haciendo que uno no sepa ni lo que va a pasar mañana. Y entonces, ¿cómo planificar realmente tu viabilidad dentro de la explotación? Y más con plantaciones de viñedo, que es lo que le decimos siempre a la comisión, que tú la plantas este año con planes de reestructuración, que pones una variedad que ahora mismo, por decirlo de alguna manera, está de moda, como Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, el Petit Verdot, el Viognier, etcétera. Y cuando eso vaya a dar uva, me dicen, no, si esto está más barato que el Airén. ¿Qué hago con ello? ¿Qué hago con ello? Es decir, o se da esa estabilidad, no nos sirve de nada el esfuerzo que hagamos en cada eslabón de la cadena si no existe esa coordinación. Pero es que ni siquiera las cooperativas o las bodegas saben cómo va a estar mañana el mercado, porque se ha dejado en manos pues, de los grandes grupos, y vuelvo a insistir, es decir, los grandes grupos de distribución que lo manejan a sus anchas. Otra pregunta. En el PowerPoint ha puesto unos datos de la producción de cada año del vino y de las ventas de cada año del vino. En uno de los gráficos hay un pico muy alto, me parece que es el año 2006-2007. ¿Puede volver a poner? Sí.
y luego hay una bajada muy grande. ¿Me puede decir a qué se debe esa subida y esa bajada? Si fue promoción, si fue calidad del vino. Uy. A ver si damos primero con la... Perdonar sobre mis conocimientos en informática. ¿Ahí? Bien, vamos a ver. Después del régimen de arranque del anterior OCM del vino, que vamos a ver, hemos tenido una que era la anterior, que se aprobó en el año 99, y ahora esta que se aprobó en el año 2008. La campaña 2004-2005 fue sobre todo un aumento de producción, es decir, fue más bien por climatología, y pese a ese arranque que vemos los 3 primeros años, después hubo grandes plantaciones de viñedo, es decir, la gente conforme iba arrancando iba poniendo por otros sitios, de ahí esa regularización de viñedo que hubo, ¿no? Fue por ese aumento de las plantaciones y por el tema de climatología, y sobre todo también el tema de las importaciones de vino que hubo, porque aquí el tema es lo que les comentaba, ¿no? Que al final podemos eliminar de aquí producción, y hubo una gran destilación de crisis, que lo primero, cuando a mí muchos viticultores que hablamos, no, es que esto hay que hacer una destilación de crisis. Bien, ¿quién destila? Porque yo la mayor parte de las destilaciones de crisis es, imaginaros cada uno de vosotros una cooperativa, una bodega, y dice, a ver si fulanito destila, sube el vino, yo no destilo y lo vendo más caro. Funcionamos así, no nos vamos a engañar, ¿verdad? Bien. Es decir, al final no hay una obligación de destilar, porque tú puedes decir, oye, ¿tu nombre cómo es? Lara. Lara, destila. Y dices, ¿y por qué? Si yo lo vendo todo bien. Es decir, tampoco se puede hacer una extensión de norma, y luego está la picardía, que a ver quién destila, yo me espero y vendo más caro. Y luego un tercer tema, que es el tema de la liberalización al final de fronteras, que al final pues no lo pasan de fuera. Total, volvemos a tener otra vez la misma situación. Y el tema de la promoción es que nunca se ha financiado con fondos públicos hasta esta nueva OCM del vino, que incluso ha cogido en este tiempo de crisis, y ni los 32 millones de euros se han gastado, ni el primer año que eran 30, ni mucho menos, porque al final obliga a salir fuera, que fuera la verdad es que no hay esa estructura comercial, y entonces da bastante miedo pese a la situación de crisis económica que está viviendo el propio sector. ¿Sí? ¿Tienes...? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle pues, acerca de las ayudas que hay a la reconversión de los cultivos, vamos, de las viñas en este caso, si hay ayudas a la reconversión a cultivo ecológico, si existe una certificación a nivel europeo de un sello de certificado ecológico, y si estas ayudas, si las hubiera, si no podrían favorecer a unos precios más competitivos en el mercado de estos vinos, ya que bueno, yo creo que el problema del ecológico es que es más caro por la mano de obra, entre otras cosas. Entonces, no sé, si hay menos insumos, si hay otros costes como mayor mano de obra u otras cosas, si existe una ayuda a la reconversión de cultivo ecológico. El capítulo de reestructuración y reconversión del viñedo es solamente para los cambios de subir. Lo único que se financia es pasar de vaso a espaldera, es decir, del sistema de viña en vaso a lo que es la espaldera, y cambio de variedad. Es lo único que se financia, ¿vale? El tema de lo que es el viñedo ecológico no se financia dentro de lo que es la OCM del vino. Sí que es cierto que hay un sello que lo identifica
el producto ecológico a nivel europeo. Todos los productos llevan 2 sellos, uno a nivel nacional. Si hay organismo autonómico sobre certificación a nivel regional también lo llevaría, y luego el europeo, que es obligatorio, ¿vale? Sobre el tema del viñedo ecológico, yo creo que es una forma más de diversificar y de vender un valor añadido, ¿no? Lo único que existen ahora mismo son unas ayudas dentro del Plan de Desarrollo Rural, que estamos hablando de en torno a unos 300 euros por hectárea de viñedo ecológico. Algo se acopla por ahí. De viñedo ecológico, pero es lo único. ¿A qué nos enfrentamos en lo que es los viticultores cuando hablamos de viñedo ecológico? Pues a un aumento de los costes de producción, y ese aumento de los costes de producción es porque no puedes echar pesticidas ni productos químicos, los abonos incluso son más caros para la agricultura ecológica, y luego también ese cambio de tener a la viña en bandeja, es decir, en cuanto ves al mosquito enseguida ir a tirarle, hay una disminución de la producción, y eso sí. Ahora, es capaz, y sí que hay un mercado para el tema del viñedo ecológico, que hay países que son capaces de apreciarlo y de pagarlo, como es Alemania, como son los países del norte de Europa, pero realmente hay ahora mismo una cantidad, y yo creo que no hay que ir, nos puede pasar igual que con el tinto. Es decir, antes había unas hectáreas de tinto que eran viñas en vaso, en secano, con una producción mínima. Al final, en cuanto fuimos hablando, oye, que mira, que a mí me lo pagan a 100 y pico, ¿qué pasó? O a la industria le interesaba realmente que hubiera cantidad de tinto para abaratar el precio de la uva, se fomentó el tinto, nos cargamos el sector del vino tinto y hemos conseguido unos precios pues bastante bajos para las uvas tintas. Entonces yo creo que hace falta ese control, y sí que es cierto que hay algunos agricultores que les da, vamos, que se pasan a lo que es el viñedo ecológico, y yo creo que es positivo, ¿no? Pero dentro de la OCM del vino eso no se prima. Buenas tardes. Sí, por un lado, con todo el tema del arranque de viñedo, pero por otro lado, con la entrada en producción, y la reestructuración de las nuevas hectáreas, pues yo creo que al final, no sé, X años vista, no sé, 5 o 6, y más, bueno, a partir del 2015, con la liberalización de las plantaciones, realmente vamos a llegar a una producción mayor de la que tenemos ahora mismo. Lógicamente las nuevas hectáreas que entren en producción entrarán con mayor rendimiento por hectárea. ¿No estaría esto mejor orientado, en vez de disminuir el volumen, aumentarlo todo lo que podamos, diversificar las producciones, intentar que parte salga como vino, que parte salga como mosto, que parte salga como zumo? No sé, un poco nos planteaban en una conferencia que tuvimos anterior que la opción de zumo de uva, que este año se había planteado, no había llegado a buen puerto por la falta de acuerdo entre los industriales y las cooperativas. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Hay alguna posibilidad de que este sector llegue algún día a algún tipo de entendimiento, algún plan estratégico consensuado en que todo el mundo esté de acuerdo y sea tan fácil como eso, ponerse de acuerdo? Por el bien de todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, si te acuerdas de una de las presentaciones que he puesto, decía que los viticultores necesitan saber lo que las cooperativas... No es como la leche, no tiene cuota de mercados aquí. Podemos totalmente. Yo lo que te estaba comentando era que yo necesito saber qué mercado tiene mi cooperativa o la bodega. Es que dentro de mi explotación, yo tengo, por ejemplo, un airén en regadío, en espaldera, pues que le sacas 30.000 kilos por hectárea. Y a lo mejor mi cooperativa me tiene que decir, mira, Alejandro, esos 30.000 kilos por hectárea que trae pues una calidad pues apropiada para hacer mosto, pues eso te lo voy a pagar a tanto, ¿de acuerdo? Y otra viña que tienes en secano, que todavía la tienes allí en vaso, etcétera,
para vino de denominación de origen, o quítale tanta producción, pero lo que no puede hacer es al final las mezclas y el tutu revolutum que hacen en muchos sitios, todo al mismo depósito, la mezcla, porque mira, majo, lo que tú traes es imposible hacer un depósito y al final eso se mezcla. Pero hace falta esa coordinación, totalmente de acuerdo contigo, mientras que esa coordinación desde el productor hasta el propio consumidor no exista, esto no va a funcionar. Y esto no es cosa ni de los políticos ni nada de eso, si es al final que nos sentemos agricultores, cooperativas, bodegas, alcoholeros, todos, y ponernos en coordinación, porque es la que tú dices, es decir, de aquí a unos años me río yo de las 50.000 o 60.000 hectáreas que se han arrancado aquí en Castilla-La Mancha. ¿Para qué? Si voy a tener todo concentrado, porque voy a tener viñedo en Airén, que Porque hay se va a 70.000... poder poner en esas hectáreas, o sea, la tierra que queda después del arranque, ¿ahí se va a poder poner viña de nuevo o tienen que pasar X años? Se podrá. Se puede poner. Porque además ahora también está el problema del ¿qué pones ahí en esas tierras que has arrancado? Cereal. Lo que se está haciendo es un cambio de cereal, o se la vendes a otros, o incluso el propio agricultor que ha arrancado compra derechos o se espera el 2014 y te vuelve a plantar en la misma tierra que ha habido viña. Coges pasta, luego plantas según veas la cosa. Entonces tú ves que el plan estratégico este que están intentando, no sé, ponerse de acuerdo. Yo muchas veces, aprobar, yo creo bien. que lo que necesitamos es aprovechar una reunión que muchas veces tiene la administración, que estamos allí todos, y decir, ¿qué necesitas? Es decir, al señor del Mosto, que seguramente te está refiriendo a Román Cantarero, que estaría por aquí, es decirle, Román, ¿qué necesitas? ¿Tú eres capaz de decírmelo a mí? Sí, pero él decía como que necesitaba ¿A qué campaña, precio? necesitaba zumo. ¿A qué precio? Ah, no lo sé. Eso es imagino que ahí está el kit de la cuestión, pero... Es que no somos catalanes, pero que nos entendemos hablando de pela. Es decir, yo necesito saber a cómo me lo vas a pagar para reducir mis costes de producción o elaborártelo de alguna manera o de otra. Es decir, tú eres capaz de asegurarme a mí, oye, mira, yo tengo este mercado y esta viabilidad, ¿no? Este mercado. Y este mercado más o menos lo tengo fijo dentro de un pequeño margen que siempre lo hay. Vale, de acuerdo. ¿Y qué necesito esto? ¿Y a qué precio me lo puedes pagar? A 1,80. Vale, de acuerdo. X años, además darme un poco de estabilidad, o anualmente, o cada 2 años. Pero vamos, estamos hablando de un cultivo permanente, como es el viñedo, y yo creo que hace falta a mínimo 6-7 años, incluso para ellos mismos. Es decir, la propia industria, el sector alcoholero, el sector del mosto, etcétera, yo creo que necesita esa planificación y esa estabilidad de suministro. Si es que quieren coger y seguir teniendo vida en el sector, igual que los propios viticultores. Pero yo creo que conviene sentarse. Y mientras que no nos sentemos y no nos digamos la verdad, esto no va a funcionar. Sí, pues por ejemplo, este año, si las alcoholeras no compran vino para destilación, imagino que la bodega, del 100% de vino que elabora, hay siempre un X%, no sé qué porcentaje será, que no es, entre comillas, apto para consumo. No sé, todo ese vino de segunda, de tercera, si no lo vendes a alcoholera, ¿qué salida le puedes dar? Pues... No sé, a tirar por la... No, lo de tirarlo ahora con el medio ambiente está difícil. Realmente, yo, al poco tiempo de terminar la campaña, hablando con algunos amigos alcoholeros, les decía, ¿y vais a destilar? Y dices que Alejandro, no lo sé. ¿Por qué? Porque ahora lo tengo que comprar a precio de mercado. Y tú ponte que la cosa se pone tan mala que nos liamos todo el sector del vino a pedir al gobierno una destilación de crisis. Que no te la... Y puede ser que te la conceda,
y yo ya me he cargado de alcohol. Pero es que me están ofreciendo vino más barato, financiado porque es una destilación de crisis, y parece que he hecho un poco el tonto, ¿no? Destilo para el año que viene. ¿Y qué hacemos? Si el año que viene volvemos a tener la presión de esos 4 millones de hectolitros que se destilan cada año, ¿qué me van a decir los alcoholeros? Yo no voy a destilar, porque estoy cargado de alcohol. Es que este año he destilado ya para unos cuantos. Es decir, hace falta mantener esa diversificación. ¿Alguna pregunta más? Sí, el de la camiseta roja, ahora después. Hablando más o menos de precios y esto, ¿el mosto, elaborar mosto y elaborar vino sale al mismo precio para lo que es la cooperativa, que sale más caro elaborar? El vino. El vino. El Entonces vino. el agricultor gana más si elaboran vino, o eso va en la cooperativa. Es que depende del precio luego al que se venda. Porque Pero si la vamos, en cooperativa costes le de está pagando al agricultor 10 pesetas por kilo, bueno, lo que sea, y él no sabe lo que va a hacer, a lo mejor si luego lo vende como vino, puede ganar más dinero el agricultor también. Sí, es que te pongo otro ejemplo y a lo mejor no lo sé si os está sirviendo un poco de algo el coloquio este, a lo mejor más que... Estas vendimias, me llamaba un periodista del País, me decía, oye, ¿y por qué las cooperativas no ponen precio? Y yo se lo dije, digo, mira, es que las cooperativas no compran uva. Las cooperativas tienen la suerte de que no les cuesta la materia prima. Y si tenéis la oportunidad de que, no sé si vendrá algún representante de las cooperativas, le preguntéis, vamos a ver, si una industria compra uva y sale al mercado, ¿por qué las cooperativas que entregan? Yo soy socio de 2 cooperativas incluso en el mismo pueblo, y esa como vendan, es decir, esas resultas. Ahora, ¿mi cooperativa podía pedir lo que a mí me cuesta producir 1 kilo de uva? Sí. Y es lo que debería de hacer, de pedir como mínimo lo que me cuesta producir a mí 1 kilo de uva y no vender a pérdidas. Que me pregunte Alejandro, ¿cuánto te cuesta producir 1 kilo de uva? Bien, 35 pesetas. Más 10 de elaboración, más 2 de amortización de obras, venga. Pero vamos a hacer todos lo mismo. Porque hay comentarios, yo no sé, la cinta esta, el peligro que va a tener. Hay comentarios que la industria se queja el por qué las cooperativas venden el vino más barato a importadores que vienen de fuera, es decir, a franceses, alemanes, venden más barato el vino que ellos, cooperativas. Y yo de verdad, como socio y como viticultor, y yo ya no estoy hablando como presidente del Comité Consultivo del Vino, como socio, como viticultor, de verdad me duele. El por qué no se hacen esos cálculos. Pero todas las cooperativas, y que hubiera esa unión de cuánto me cuesta producir 1 kilo de uvas. Yo creo que aquí a nadie diga, bueno, vamos a ver, si este máster me está costando X y yo el día de mañana me voy a poner a trabajar, pues y usted, tampoco voy a hacer yo aquí el tonto que me he dejado aquí un dineral antes de empezar a trabajar. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, más o menos, pero no. Han pasado varios ponentes por aquí y todos hablan de lo mismo, de sentarse, negociar y esto. ¿Por qué no se hace? ¿Va a tener que ser por decreto, decretazo de, venga, nos juntamos todos y yo impongo desde el gobierno? ¿O están grabando, ¿eh? ¿Por qué no se hace? ¿Alguno se estará beneficiando? ¿Alguno le traerá cuenta?
¿por qué el día 1 tengo una reunión con el ministerio de aquí? De todos los sectores hay un observatorio de precios en el ministerio. Y de todos los sectores del tema de la leche, carne de vacuno, etcétera, se ha hecho un análisis de los costes de producción que tiene el agricultor, a cómo vende, lo que se lleva a la transformación de cualquier producto. Del vino no. ¿Por qué no se hace del sector del vino? ¿Por qué no le ponen el cascabel al gato? Es decir, ¿por qué no se ve realmente quién se está llevando la ganancia en este sector? Porque lo que no puede ser es que a mí me paguen 25 pesetas por un kilo de uva, que con un kilo te hago una botella de 3/4, tú te vayas, te compres una botella de vino, aparte del 1,5 que sale de la cooperativa, pero te vas a un restaurante o te vas a una tienda y te cuesta más que un menú. Tú vas ahora a cualquier vino, a un restaurante, te saplan por los 10 euros. Dices tú, pero bueno, para 2 copas, que luego me van a hacer de soplar y me va a costar la botellita algo más de los 10 euros. No, de ahí la bajada del consumo, lo primero, ¿eh? Y lo segundo, esa diferencia de precios, ¿por qué no se analiza? Yo como viticultor y nosotros como productores no tenemos ningún inconveniente en que eso se analice y se dé claridad y la gente, el consumidor, sepa cómo se forma un precio de una botella de vino. Pues eso no se analiza. Y yo lo voy a pedir el día 1 al ministerio, que eso se ponga en marcha, que somos los únicos que quedamos. ¿Alguien más? Sí, estabas tú. Sí. Si se van a quitar la mayoría de las ayudas, si se quitan la mayoría de las ayudas, va a haber un sobrante de vino muy importante. ¿A qué te refieres con que se van a quitar la mayoría de las ayudas? Para alcohol... No, esas ya están quitadas. Ya están quitadas. Entran en efecto ahora, ¿no? Este año. No. Ya han entrado. Entonces, ahora todo ese vino que va a sobrar... Desde el año 2008 estamos en el escenario que os comentaba, es decir, no hay ayuda al almacenamiento, no hay ayuda a las restituciones a la exportación, no hay ayuda a las prestaciones vínicas, antes iba la ayuda directa a lo que son las cooperativas y bodegas, ahora van a los alcoholeros, luego ya el alcoholero si la quiere repercutir en el precio, la repercute y si no, no. El alcohol de uso de boca va en pago único directamente al viticultor. Y destilación de crisis, pues es muy difícil que haya porque la Comisión, la Unión Europea dice que parte lo pones tú de tu bolsillo al Estado miembro. Entonces, realmente es el escenario que hay, se ha convertido en una ayuda directa que bueno, pero el sector está ahora mismo pues, sin medidas de mercado y directamente a trabajar en lo que es el mercado puro y duro. ¿Y ves la viabilidad que haya diferentes cooperativas que se asocien juntas para formar un gran conglomerado de cooperativas para tener un peso específico mayor en el mercado? Yo creo que la atomización del sector yo creo que es perjudicial de cara a lo que es salir al mercado. Os comentaba incluso en mi presentación pues que realmente hay cooperativas pequeñas que su dimensión es tan pequeña que es inviable el crear esa estructura comercial y poderse acoger a esas ayudas, ¿no?, de la promoción del vino, ¿no? Entonces yo creo que aglutinar esas cooperativas, pero siempre y cuando vaya consigo la creación de esa estructura comercial y esa idea de salir al mercado. Si es para aglutinar la oferta y crear grandes almacenes para los grandes industriales, no me sirven. ¿Vale? Es decir, o se dimensiona realmente para salir al mercado o no sirven de nada.
¿Alguien más? ¿Sería posible diversificar la producción también y utilizar parte de ese vino para producción de bioetanol? ¿O cuál sería el problema? Ahora mismo, una de las pegas que hay para poner en marcha la destilación de crisis es que la reglamentación obliga de que ese vino, de que ese alcohol que se obtiene de esa destilación tiene que ir para uso de biocombustible, es decir, no puede ir al mercado de alcoholes. El problema es lo que os comentaba, es decir, lo que a mí me cuesta producir 1 kilo de uva, lo que le cuesta a la cooperativa elaborar 1 kilo de uva, lo que cuesta destilarlo y a qué precio me lo va a pagar a mí Acciona y Abengoa, que son las dos empresas, digamos, que se dedican al tema del biocombustible, que los últimos precios que oía eran a los 40 céntimos de euro, es decir, no. Pero es por los costes de producción y de elaboración que tiene el propio sector. De ahí lo que os comentaba, es decir, del tema de la vendimia en verde, ¿no? Pero digamos, producir para el tema de biocombustible, yo creo, y además ahora mismo existen productos, de ahí incluso el incremento que tiene ahora mismo el precio del cereal es por el aumento del coste del petróleo y la deriva, pues, de tener un cereal barato para crear esos biocombustibles, ¿no? Y de ahí, pues, ese aumento del precio del cereal. ¿Alguna pregunta más? Sí, si hablabas un poco del problema que hay. Sí, si hablas un poco con el problema que hay con la distribución, los distribuidores, y pues cómo se adapta el precio del consumo final. Dentro del cargo que tienes ahora en la Unión Europea, ¿cómo se hacen esas propuestas, se trabajan y se hacen esas mediciones para luego ejercer un poco una presión, pero sí un control para regular el mercado también, ¿no? Lo que se está trabajando y un poco de puntillas, porque estamos, y os comentaba que estamos hablando del mercado puro y duro, ¿eh? Lo que se está hablando es la creación de un código de buenas prácticas comerciales, por ejemplo, a nivel europeo, donde, digamos, no es obligatorio el cumplir con ese código, digamos, que se quiere crear a nivel europeo, pero sí primar aquellas empresas, por ejemplo, que firmen contratos a unos precios, etcétera, con los productores, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de primar, o a lo mejor premiar, digamos, ese tipo de actuaciones, ¿no? Y sobre todo hacer ese análisis que yo creo que es necesario de la cadena de valor y sobre todo, pues, realmente que sirva para poner en relación a todos los eslabones de la cadena para el mejor funcionamiento, ¿no? del sector del vino en este caso. ¿Y dentro de la misma comisión os encontráis alguna barrera? Pues hombre, con los que te he dicho que está el comercio, está la industria, pues yo creo que sí. Vale, si me dicen que la última... No, y yo también, porque a las 6 me sale el autobús para casa y llevo unos cuantos días fuera. Sí, Javier, ¿querías? No, solo saludarte. Ah. Que tengo que ir a otro evento y aprovechar el privilegio de tenerte aquí hoy. Y muchas gracias por haberme invitado a tu casa. Muchas gracias, Javier. Sí, la última, y perdonadme, pero vamos. Cambia mucho la forma de la comisión cuando, como ha dicho, cada 2 años cambia la presidencia, de que esté la industria, que esté el productor. La forma, el punto de vista cambia mucho. A la hora de tratarnos a unos y a otros. ¿Está arriba o está abajo? La verdad es que no. La verdad es que no. El tema,
del comité consultivo, y yo creo que un poco el beneficio que se sacó la propia comisión es que, como no hubo un posicionamiento conjunto de todo el comité consultivo por los intereses que tiene cada uno, pues la verdad es que, claro, dijo, ya que no hay ningún posicionamiento conjunto de todo el sector vitivinícola europeo, entiendo que mi propuesta es válida. Por lo tanto, se acabó la consulta y sacó el propio Consejo su propia reforma de la OCM, con algunos puntos que sí que pudimos incidir, pero realmente es muy difícil englobar pues un posicionamiento. Ya cuesta bastante con las distintas realidades que hay en todos los Estados miembros, que hay superficie de viñedo, ¿no?, que están ahí representados. Pues tú imagínate, por parte de los productores, pues tú imagínate con el comercio, sindicato de trabajadores, la industria, todos juntos ahí. Cuesta, pero vamos, de vez en cuando se hacen cosas bonitas. Me perdonáis, la verdad es que me tenga que marchar, entenderlo. Termináis vosotros también antes hoy, y la verdad es que muchas gracias me he sentido muy a gusto, y sobre todo estoy a vuestra disposición, Pues muchas gracias a vosotros, ¿vale?